Hola chicos, espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Antes de comenzar con el siguiente video, les mencionaré la palabra del día para que realicen sus respectivas oraciones. La palabra del día es exhortar. La Guerra de Independencia de México. La independencia de México fue un proceso de liberación al territorio de la Nueva España. Este periodo en la historia duró 11 años, comenzando en la madrugada del 16 de septiembre de 1810 con el Grito de Dolores y finalizó en 1821 cuando Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide entraran triunfantes en la Ciudad de México. Las causas principales de la independencia de México se dividen en dos, las internas y las externas. Las causas están divididas en dos porque las internas hacen referencia a las que se desarrollaron dentro del país y las externas las que fueron internacionales, que no tenían nada que ver con Nueva España. Las causas externas son las siguientes. La independencia de los Estados Unidos, que infundió la idea de la independización. La Ilustración, que fue un movimiento intelectual europeo que afirmaba la igualdad y la libertad como principios básicos de una sociedad. De esta manera, los criollos empezaron a criticar el dominio español en América. La Revolución Francesa, que también llevó a la práctica las ideas de la Ilustración. Todo esto fue un antecedente para la élite criolla que admiraba los logros y también temía los extremos que había alcanzado la revolución. La invasión napoleónica a España, que puso en crisis a la corona española. Y por último, las reformas borbónicas que desprestigiaron el papel de participación política de los criollos, causando una tremenda indignación. Las causas internas de la independencia son las siguientes. La preferencia de la corona española por los peninsulares para ocupar los cargos más importantes que provocó el resentimiento de los criollos. También la gran desigualdad social que existía en la mayoría de los habitantes de la Nueva España, en especial a los indígenas y mestizos. Estos dos sectores fueron los que acompañaron a Hidalgo y a Morelos. Y por último está el descubrimiento de la conspiración de Querétaro, de la que participaron el corregidor Miguel Domínguez, Ignacio Allende, Juan Aldama y Miguel Hidalgo. El objetivo de la conspiración era formar una junta gubernamental que reemplazara al virrey español y también pidiera el regreso del rey Fernando VII. La detención de varios de los conspiradores impulsó a Hidalgo a iniciar la insurrección contra las autoridades virreinales. La independencia de México está dividida por etapas. La primera es la iniciación, que comienza en 1810 y termina en 1811. Comienza específicamente el 16 de septiembre de 1810 con el Grito de Dolores y culmina el 30 de julio de 1811 con la muerte de Miguel Hidalgo, el iniciador de esta gran lucha. El programa de Hidalgo contemplaba la declaración de la independencia, la abolición de la esclavitud y la devolución de las tierras a los indígenas. La segunda etapa es la organización, que empieza en 1811 y culmina en 1815. Esta fase fue protagonizada por el sacerdote José María Morelos y Pavón, quien llegó a dominar una gran parte del sur de Nueva España. En 1814, Morelos convocó al Congreso de Chilpancingo, en donde se declaró la independencia y sancionó la Constitución de Apatzingán. Los aspectos más relevantes de esta constitución fueron los siguientes. La religión católica sería la única que debía de profesar el Estado, prácticamente toda la nación. La facultad de dictar leyes y establecer formas de gobierno lo decide la soberanía. Antes de continuar, aprenderemos una nueva palabra: soberanía.
La soberanía es el poder político supremo de un Estado independiente sin interferencias externas. En pocas palabras, y acorde al contexto de la independencia, las decisiones políticas, formas de gobierno, leyes u otros aspectos de origen político se decidirían en torno al Estado o a los residentes del entonces la Nueva España. España perdía total dominio político, ya no podría intervenir en nada. También se menciona que la ley debe ser igual para todos. Todo ciudadano es inocente mientras no se declare culpado. En 1815, Morelos fue capturado y ejecutado por el ejército realista. Ante esto, la Guerra de la Independencia se queda sin un líder, por lo tanto se entra a la siguiente etapa. La tercera fase es la resistencia, que está conformada por los años de 1815 a 1820. Esta etapa estuvo marcada por la política de amnistía que puso en práctica el virrey de Nueva España. La política de amnistía consistía en ofrecer a los opositores, en este caso los que luchaban por la independencia, olvidar todos los delitos en contra de España y que hasta ahí llegara el movimiento. Muchos de ellos aceptaron la oferta. El periodo está caracterizado por la poca ofensiva y luchas que hubo. Fue prácticamente resistir para que la independencia no muriera. Solo Vicente Guerrero y Francisco Javier Mina mantuvieron una actividad bélica importante. Parecía que habían sido derrotados, sin embargo, en 1821 tenemos la última fase de esta guerra. La etapa de la consumación se lleva a cabo en 1821. Para este punto, los españoles designan a Agustín de Iturbide como jefe militar. Se le encomendó acabar con todos los puntos opositores. En el contexto insurgente, solo quedaba Vicente Guerrero, que se mantenía en la lucha constante. Iturbide le mandó varias cartas a Guerrero con ofertas para que dejara el movimiento. Guerrero se negó rotundamente a ceder. Fue entonces que Iturbide le propone un tratado de paz, ya que estaba cambiando su pensamiento respecto al movimiento, eso entre comillas, y es así que nace el Plan de Iguala, que proponía la independencia, la unidad de todos los habitantes para la creación de un nuevo país, y el mantenimiento de la religión católica como la única permitida. Esta alianza da como resultado la creación del ejército trigarante y con esto fueron ganando terreno sin muchas dificultades. El 24 de agosto de 1821, el virrey Juan O'Donoghue le firmó a Iturbide los Tratados de Córdoba, donde se acuerda la independencia de México y la retirada de las tropas españolas de la capital del país. El 27 de septiembre de 1821, Iturbide y Guerrero entran triunfantes a la Ciudad de México y se declara la independencia del país. Los protagonistas de la independencia son Miguel Hidalgo y Costilla, quien fue el iniciador del proceso de independencia al protagonizar la primera etapa de la independencia y el Grito de Dolores. José María Morelos y Pavón, que encabeza la segunda etapa de la lucha de independencia. Ignacio Allende, que fue un militar español que se unió al proyecto y luchó junto a Miguel Hidalgo. Juan Aldama, que secundó a Miguel Hidalgo en la primera etapa de la independencia. Vicente Guerrero, que fue un político mexicano y perteneció a las dos últimas etapas de la independencia y selló la reconciliación entre insurgentes y realistas. Agustín de Iturbide, que formó parte del ejército realista y después proclamó los Tratados de Córdoba y el Plan de Iguala. También fue el primer emperador de México, pero eso lo hablaremos más adelante. Y por último, Guadalupe Victoria, que fue un político y militar de la independencia que fue elegido como primer presidente de la República Mexicana. Esto se verá posteriormente. Y con esto terminamos el video del día de hoy. La tarea se la subiré en la plataforma para que estén al pendiente. Y cualquier duda o aclaración los espero en la sesión de dudas. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho y usen cubrebocas. Bye.